Muy bien. Muy buenos días, hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Y bueno, hoy estamos muy entusiasmados porque vamos a retomar los estudios bíblicos online. Y una vez más hemos invitado al pastor Ismael Cajal para este tiempo. Y bueno, esto es muy importante también. Señalar que estamos también muy apenados por lo que ha pasado en Argentina. Referente al niño Lucio, pastor, estamos muy apenados, por eso también como una forma de nuestro Señor Jesucristo dice que nos ha dado a dar vida y vida en abundancia, es por eso que una forma de que estamos en contra de toda la violencia, cualquier tipo de violencia, es por eso que ahora está aquí con nosotros Isaya, ¿no? Ella se llama Isaya, es mi... Bueno, Pastor Ismael, muy buenas noches. Saludos hasta la Argentina y de otros hermanos igual que nos están escuchando. Pastor Ismael, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, pastor. Y estoy a tus órdenes. Vamos a continuar. Agradecer al Pastor Ismael, muy entusiasmados con retomar los estudios. Y bueno, Pastor Ismael, empezamos. Muy bien, vamos a compartir la pantalla y mientras la ubicamos y la compartimos, cierto, al principio era un tema que no se quería comentar, lo de este niño, pero era porque las madres eran lesbianas y eran una pareja, y entonces la ideología del género no permite muchas cosas. Y solamente estaban hablando de el maltrato y nada más, pero no querían decir que era una pareja del mismo sexo. Y ahora ambas están en la cárcel. Pero bueno, sabemos que la libertad que tiene el ser humano está limitada porque están en Adán y están bajo el dominio de Satanás. La única libertad que pueden tener es en Cristo, y los conceptos bíblicos son para los creyentes, no para los inconversos, porque sin Cristo en su corazón no pueden cambiar. Y ese es el mayor problema que tiene la sociedad. Así que bueno, vamos a entrar en nuestro tema, a ver si podemos presentar. Entonces nos tocaría esta lección número 13, que apuntamos a entender cuál es la forma en que se usa en la Biblia la expresión la ira venidera. Es decir, vamos a definir el concepto bíblico, porque muchas personas, pastores, escuelas de teología enseñan que la ira tiene que ver simplemente con la forma en que Dios trata a los inconversos. Y vamos a tener que tomar esos conceptos básicos para tenerlos en cuenta. Vamos a definir bíblicamente qué es lo que la Biblia dice de la ira venidera, como utilizó el Espíritu Santo esta expresión, no como la quieren usar algunos teólogos, pero les vamos a dar un lugar para que también se exponga su postura. Vamos a mirar algunos ejemplos donde Dios obró librando a personas que estaban relacionadas con Dios. Y por eso vamos a estudiar 1 Tesalonicenses 1:10, que Pablo le dice a los tesalonicenses que ellos estaban esperando de los cielos al Señor Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Y esto es, vamos a ver esos ejemplos. Y vamos a concluir con el tema. Así que vamos a hacer como siempre 15-20 minutos y tiempo de preguntas. Son temas difíciles estos porque son pesados para la mayoría de los creyentes. No estamos acostumbrados a las iglesias que nos expliquen lo que dice la Escritura, sino que nos digan lo que ellos interpretan. Y esto es lo que no queda bien para los pastores. Tenemos que enseñar lo que dice la Escritura, pero dándoles los argumentos y casi diciéndole a los hermanos, por favor, estudien, porque la próxima generación son ustedes. Y los pastores vamos a pasar, y los líderes vamos a pasar, y los que hoy son jóvenes mañana no van a estar,
pero porque todos vamos a morir si el Señor no viene antes. Así que, por favor, vamos a recordar algunos conceptos básicos. Remarquen en sus Biblias 1 Corintios 10:32, cuando Pablo dice: no se tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Lo primero que hacemos es leer un texto, decir, ¿a qué grupo pertenece? ¿Está en el Antiguo o en el Nuevo? Si está en el Antiguo, no es de la iglesia. Si es en el Nuevo, puede ser que sea para la iglesia, pero si está en los 4 evangelios, seguro que no. Así tenemos que manejar. Y cuando está hablando alguien en el Antiguo Testamento, decimos, ¿a quién le habla? ¿A los judíos o a los gentiles? Y si le habla a los judíos, ese es el pueblo de Dios. Esa es la estructura que siempre tenemos que tener cuando abrimos la Biblia. Judíos, gentiles y la iglesia es una distinción que podríamos decir es étnica, y Pablo nos enseña eso en el Nuevo Testamento. Con étnica nos referimos a las nacionalidades. Bueno, en todo el Antiguo Testamento hay distinción, pero solamente entre dos grupos, judíos y gentiles. Ahora, como la iglesia era un misterio, una verdad escondida por Dios, y recién es revelada por Dios en el Nuevo Testamento, a personas como Pablo o como Pedro, uno de los apóstoles, entonces tenemos que acordarnos. Ir al Antiguo Testamento hay que tener cuidado con lo que sacamos de allí para predicarle a la iglesia, porque podemos sacar un texto de contexto y enseñamos mal. Si miramos Efesios 2 y 3 o Romanos 11:25, sabemos que la iglesia no estaba revelada en el Antiguo Testamento. Recién es del Nuevo y es posterior a Pentecostés. Aún hasta Pentecostés tenían confusión los discípulos. Más conceptos. Ya estudiamos que el día del Señor o día de Yahvé tiene que ver con los judíos y gentiles, no con la iglesia. Y lo diferenciamos del día de Cristo porque solo es para la iglesia. El día de Cristo solo para la iglesia. Entonces, sabemos que el día del Señor indica un periodo de castigos y disciplinas que va a haber sobre todos los moradores de la tierra, no solo sobre algunos pueblos o grupos, sobre todos los moradores de la tierra. Y también están implicadas las bendiciones. Inclusive dentro de esas bendiciones, Dios va a estar presente guiando a judíos y gentiles en un reino terrenal. Un tiempo especial, muy diferente a los que vivimos hoy. ¿Qué más? Primero que nada, algunos creen que Pablo se refiere a la ira histórica que Dios utilizó para el diluvio universal. Bueno, no se refiere a esa ira, porque esa ira ya pasó. Y nos dice Pedro que no va a volver a ser consumida la tierra con agua, sino que está reservada con fuego. ¿Sí? Y la ira por medio de la cual el pueblo de Israel fue llevado al exilio, tampoco, porque esa ira es a causa de que ellos quebrantaron la relación de pacto mosaico con Dios. Ustedes ven de Deuteronomio 28, del 1 al 15, bendiciones y bendiciones y bendiciones por obedecer la ley. Del 15 al 63, 64, castigos, disciplinas, maldiciones por desobedecer la ley. Y una de esas, de las mayores disciplinas, era ser sacados de la tierra, ser llevados 70 años, como enseña Jeremías, y estar en Babilonia. Y eso es una ira por quebrantar el pacto mosaico. Tampoco se refiere a la ira de Romanos 1 cuando Dios dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que utilizan injusticias para no permitir que otros conozcan la verdad.
Y esta es una ira en la cual Dios abandona al inconverso a una mente para hacer las cosas que no convienen. Justo estábamos hablando de este chiquito, de estas mujeres lesbianas, y bueno, es parte de algo que Dios deja que hagan cosas reprobadas. Pero evidentemente se refiere a una ira, y tiene que ser futura, como nos enseña Apocalipsis y el Antiguo Testamento, y Mateo 24. Entonces, es un periodo en el que los creyentes no vamos a estar, vamos a ser liberados por el Señor, y Pablo a los tesalonicenses les dice que estaban esperando de los cielos a su Hijo, al cual Dios Padre resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Esta es una de las versiones, pero nos libra de la ira venidera es mejor. Otro concepto importante. El día del Señor o día de Yahvé también se denomina de otras maneras, que nos va a afirmar esto de la ira. El día grande de Jehová, Zacarías 14 del 1 al 21. Juicios, disciplinas y bendiciones. El grande, el día de Yahvé, que era muy terrible, dice Joel. Y nuestra traducción es: grande es el día de Yahvé y muy terrible. Eso está en Joel 2. En Joel 2:31 también utiliza la expresión día grande y espantoso de Jehová. Fíjense que son términos que está hablando de algo futuro. Cada vez que uno va a Joel, a Zacarías, son eventos futuros y por el contexto nunca se cumplieron. Así que no pertenece a la ira de Dios cuando los mandó cautivos en el año 605 a Babilonia. El cercano está el día grande de Yahvé, cercano y muy próximo, que dice Sofonías 1:14. El día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego por su celo. Fíjense que utiliza la expresión toda la tierra. Y si bien es cierto que de acuerdo a los contextos toda la tierra puede referirse solo a la tierra de Israel, también es cierto que en algunos eventos, algunos pasajes, toda la tierra es la totalidad de la tierra. El día de la venganza del Dios nuestro. Cuando el Señor Jesucristo en Lucas 4 ingresa después de la prueba con Satanás en el desierto, empieza a decir, a leer el rollo de Isaías 61, y empieza a contar: me envió el Señor a sanar a los quebrantados de corazón, a los presos a abrirle la cárcel, dice, a pronunciar el año agradable al Señor. Y la frase, y el día de la venganza del Dios nuestro, no la pronuncia. Porque el día de la venganza es algo futuro. Es algo futuro. Entonces, como el Señor nos deja la Escritura para ver de qué se tratan sus expresiones, lo que estamos haciendo es estudiarlas una por una, porque es la única manera de saber qué dice la Biblia y no los pastores o los teólogos de sus diferentes escuelas. También se utiliza el día de la venganza en Isaías 63. Y Dios le dice al pueblo de Israel: el día de la venganza contra las naciones vecinas está en mi corazón. O sea que Dios en algún momento iba a hacer eso. Y el día del ardor de su ira se utiliza en Isaías 13:13, que es muy similar a Sofonías 1:18 y 2:2. También se usa el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de su ira, para convertir la tierra en soledad. Esto es muy interesante porque esto tiene que pasar. Cuando el sol queme 1/3 más, cuando la noche dure 1/3 más, cuando el mar se convierta en sangre y mueran todos los animales, cuando los animales terrestres y cuadrúpedos se hayan reproducido de manera que están atacando a las personas porque no hay comida y finalmente van muriendo porque también se acaba el agua para ellos, entonces la tierra va a estar en un desierto. Y eso es parte del día de la ira de Jehová. La ira venidera usa Tesalonicenses, como vimos recién. El Señor utilizó otra expresión.
la gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo ni la habrá. Con este texto le mostramos a estos hermanos de otras posturas que el Señor Jesucristo dijo que no ha habido, así que no puede ser la ira de llevarlos al cautiverio del año 605, porque el Señor dice no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá después. ¿Vamos bien con esto? ¿Nos convence la Escritura de lo que estamos viendo? Bueno, muy importante. Cuarto lugar, este día de la ira es un tiempo de castigo y de juicios universales que fue ideado por Dios. No es algo que los hombres decidimos que exista. No, no, no. Desde el momento que Dios crea el universo, Dios tiene todo planeado. Y desde el momento que Adán cae, Dios ya tenía todo planeado. Tenía planeado el sacrificio. Por eso dice Apocalipsis 13 que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y por eso estos temas de estos castigos también tienen que estar dentro del plan soberano de Dios. ¿Y quiénes van a estar involucrados en esos juicios? Principalmente Israel. Por eso dice en Jeremías 30 el Señor, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia, ¿para quién? Para Jacob. La descendencia de Jacob son las 12 tribus de Israel, pero de ella será librado. Si leemos el capítulo 12 de Apocalipsis, encontramos que cuando el dragón quiere hacer guerra contra la descendencia de Israel, la tierra abre su boca, traga ese agua que envía para destruirla y los esconde. Y dice que las esconde al remanente judío por tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, con lo cual son 3, y medio tiempo. Es decir, 3 años y medio la persecución va a ser intensa. Y acuérdense que por no tener la marca del anticristo no van a poder comprar ni vender, no van a poder tener agua. Porque justamente entre las trompetas y las copas de la ira de Dios es cuando el agua se torna amarga, la gente se muere, el sol quema, etcétera, etcétera. En Mateo 24 repetimos el versículo 21. ¿Y a quién le está hablando el Señor? Al pueblo de Israel. Está hablando de ese pueblo y le dice, las que estén en Jerusalén y que estén embarazadas y las que críen, si estás en el campo, no vengas a la ciudad. Si estás en la parte de la terraza de tu casa, bueno, huyan. ¿Por qué? Porque va a ser un tiempo muy difícil. Y el Señor utiliza la expresión, mas hay de las que críen o estén encintas en aquellos días. Va a ser un tiempo muy difícil. La gente por lo general quiere aplicar esto ahora, porque claro, son tiempos difíciles, problemas económicos, la maldad del mundo, pero no es para eso. Siempre ha habido maldad en el mundo. Siempre ha habido pobres y siempre ha habido problemas económicos y siempre ha habido líderes dictatoriales, pero esto va a ser imposible de igualar. Y este es el texto que se utiliza para ese periodo de la tribulación, que si aquellos días no fuesen acortados, por eso el sol, o sea, quema un tercio más, pero alumbra un tercio menos. El día, en cuanto a la luz, es acortado. Y si no fuese así, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. No sabemos qué problema puede haber para que en la noche no puedan vigilar y perseguir. No lo sabemos, pero sabemos que algunas cosas sí pueden pasar. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor saca al pueblo de Egipto y los está persiguiendo Faraón con sus ejércitos? De día, una columna, una nube, cubría a Israel e impedía que se acerque el faraón con su ejército. Y de noche
era como una nube de fuego para iluminar el lugar donde estaba el pueblo de Israel, cerca de 2 millones de personas, y no permitía que se acerque el ejército. Probablemente algo parecido haga Dios por los escogidos. No sabemos, no lo dice el texto. ¿Qué más? Es importante tener en cuenta que no están excluidas las naciones gentiles. Van a estar, pero no hay iglesia. Porque en el Antiguo Testamento no hay iglesia. Y porque después del arrebatamiento, la tribulación no tiene la presencia de la iglesia. Fíjense cómo presenta Joel 2. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Acuérdense que en Apocalipsis las naciones dicen, el día de la ira del Cordero ha llegado, y le piden a los montes que caigan sobre ellos, que los cubran de la ira del Cordero. Por eso quiero que tomen dimensión de los textos de lo terrible que va a ser ese periodo. Sexto lugar, y volvemos a repetir, este tiempo no está programado para la iglesia. Por eso 1 Tesalonicenses 5 dice, ustedes no están en tinieblas, ustedes son hijos de luz, ustedes van a resucitar y van a ser arrebatados antes. Eso lo explicó en capítulo 4. Así que el día del Señor no está programado para la iglesia. 5.4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto tiene la iglesia y no la tienen ni los judíos ni los gentiles. Por eso cuando se convierte un judío o un gentil, ya no se llama judío o gentil, se llama iglesia. 5.10. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, es decir, estamos despiertos, o que durmamos, es decir, nos hemos muerto, vivamos juntamente con Él. ¿Se dan cuenta ustedes que el problema que tenía Tesalónica era que algunos habían tratado de mezclar las dos cosas? Y eso era justamente lo que no había que hacer. Por eso Pablo le dice, no se dejen mover de la forma de pensar y de lo que yo les enseñé, ni le crean a alguien que diga que recibió una carta nuestra o que escuchó una enseñanza mía, porque lo que yo les enseñé, eso es así. Eso es revelación, es doctrina bíblica y no va a cambiar, no importa qué diga un judío, un gentil o quien sea. Y ahora sí vamos a estudiar un término, chromai. Y aquí puedo parar un poquito por si tienen preguntas. Amén. ¿Alguna pregunta, queridos hermanos? ¿Algún aporte? Sobre todo con esto del día de la ira, que se entienda bien, que Sí, es... hermano, saludos a todos. Este tema siempre ha sido controversial, ¿no? Justamente, por lo menos en mi país, venimos de una fuerte situación, ¿no? Y cuando pasaron ese tipo de eventos, habían colas que se hacían por alimentos, problemas de agua, y muchos predicadores hablaban de eso, pues, de que eso ya era el día final, ¿me entiendes? Entonces sí se creó como cierta división en las iglesias por esto, pues. Algunos pensaban que no, pues, pero por la falta de conocimiento, se puede decir, obviamente podemos llevar
cualquier evento como sea Ismael, a pensar que, bueno, si suceden ese tipo de cosas, ya es el día del juicio final, pues. Pensar que tienen cuidado con eso, pues, y tomarlo como que siempre ha pasado ese tipo de cosas. Si vemos lo que es la historia, cuántas guerras no han pasado y problemas así como este. Bueno, Bien. saludos. Gracias, Alex. Amén. ¿Algún aporte, hermanos? Los escuchamos. Pregunta. Pastor, Bien. hay dos palabras en el griego koiné para hablar de la ira, uno es el timos y orge, ¿verdad, pastor? Timos y Timeo tiene que ver con algo afectuoso, algo cariñoso. Y orge está más relacionado con ira. Y hay otra palabra que ahora se me fue, que también significa ira o enojo. Claro. Pero Timeo es más afectuoso, es Bar Timeo, que era el hijo, ¿te acordás? O Timoteo. Esos Timeos está relacionado con afecto, con cariño. Papá. Claro. Entonces eso es muy importante también. Bueno, entenderlo. Bueno, ¿alguna Sí. pregunta por hermanos? Bueno, continuamos, pastor Ismael. Perfecto. Vamos a volver a compartir la pantalla. ¿Se ve bien? Hay un término, librar, que es el que vamos a estar viendo ahí de Tesalonicenses, que es más importante. No quise poner el tema de la palabra ira, porque bueno, dentro de todo es fácil de explicar, pero este término, librar, es muy interesante. Chromai, según Strong, quiere decir rescatar de o preservar de. Y por eso viene a ser como librar. Y el verbo, que generalmente se traduce, es ese, librar. Pero en muchos lugares es sinónimo del verbo soso, salvar, cuando se refiere a que la persona que recibe a Cristo tiene salvación, tiene vida eterna. Pero también la idea de rescatar es mucho más predominante en Romay. ¿Y por qué? Porque implica una acción de alguien o de algo que arrebata de tal manera que lo rescata de un peligro inminente. Y la idea que se utiliza mucho es que soso es como que te preserva. Ahora, en Romanos 11:26 se usa un participio y el libertador es una forma de traducirlo, ¿no? Vendrá de Sión el libertador. Y aquí en Tesalonicenses se usa una construcción muy parecida y se podría decir quien nos libra o o el liberador de la ira venidera. Pero vamos a estudiar la palabra para darnos mejor una idea. Así que el significado fundamental, dice Schneider en un léxico, es defender, preservar. Es decir, mantener a salvo los hombres o las cosas mediante el empleo de la fuerza o también por medios sobrenaturales. La idea que hay aquí, no sé si alguno de ustedes ha leído el libro o ha visto la película Rescate en Entebbe. Por allá por la década de 1970, 80, un grupo de árabes secuestra un avión con personas del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se da cuenta que la idea no solo era generarles un daño, sino matar a esas personas. Sabían que no iban a volver. Y ahí se arma un evento rápido, con un ejército reducido, y en la película se muestra cómo este avión llega
rescata a estos judíos y los devuelve a su lugar. Esa figura que les estoy comentando es la que está dentro de la palabra Jomai. Vamos a mirar un poquito más, porque cuando el verbo se usa con una preposición como apo, que quiere decir lejos de, la idea que nos da el texto es que está colocado lejos de una situación problemática. Ahora vamos a ver los versículos. Y cuando se usa ex quiere decir que es sacado, que es puesto fuera de. Así que en Lucas 1, Simeón está hablando de Cristo y dice que ese niño que ha nacido va a poder poner en libertad a estas personas que estaban siendo esclavas. Y el texto dice, y que librados de la esclavitud por medio de ese Salvador, vendríamos a servir al Señor libremente. El otro texto de Romanos 7:24 está hablando del cuerpo, de la carne, que Pablo descubre que cuando él quería hacer algo bueno, encontraba una ley en sus miembros, que estaba habituado a hacer lo malo. Y entonces está explicando cómo, después en el capítulo 8, el Espíritu Santo lo saca de esa situación y le da una libertad diferente. Es un texto muy mal usado, porque muchos lo utilizan para hablar del matrimonio y prohibir el divorcio, y el texto no tiene absolutamente nada que ver con eso. Tiene que ver con una persona que estaba sujeta a la ley. La ley era como su esposo, entre comillas. Y no podía una persona que quiere estar sujeta con la ley estar en una relación con el Señor Jesucristo. Entonces, dice que cuando uno recibe a Cristo, muere a la ley. Y entonces hace el ejemplo. Si una mujer quiere casarse con una persona y su marido está vivo, no puede, pero si muere, se puede casar con quien quiera. Bueno, el ejemplo es ese. No está hablando de un creyente que quiere divorciarse o que no. No, está explicando otro tema. La ley mosaica y la libertad en el espíritu que tenemos por haber recibido a Cristo. Además, en Colosenses 1:13, también con ek, la palabra chromai, dice que el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. La idea es esa. Te arrebató en el momento que recibiste a Cristo, no jarpazo, como robado, sino preservado de ese lugar y llevado afuera de ese lugar, y en este caso al reino de su amado Hijo. Por eso, si uno no entiende el griego y las palabras, la pérdida de salvación parece un tema normal en la Biblia. No, no es así. Es un problema de interpretación. En 2 Pedro 2:9 está hablando de Lot, que lo vamos a ver después. Y dice que así como libró a Lot, al justo Lot, así sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Y esto tiene que ver con una preservación por la fuerza, como fue con la salud de Lot, que ahora se los voy a contar. En 2 Timoteo 3:11 utiliza el mismo término para explicarle a Timoteo que él había visto cómo Dios lo había librado de la persecución y de los padecimientos. Vamos a ver otros textos que nos va a ayudar. Ahora, cuando está el término o la preposición ek, quiere decir que hay un mal muy inminente, algo que va a suceder muy rápido, y por lo tanto te van a sacar de ese lugar. Por eso la expresión eclesia es kletos, llamados, y ek, sacados. Es decir, la iglesia es un grupo de personas llamadas por el Señor para recibir a Cristo y sacadas de este mundo. En el sentido que ahora formamos un cuerpo. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, dijo el Señor en Juan 17, hablando de los apóstoles
y de los que iban a creer en el futuro por la palabra de ellos. 2 Corintios 1:10. Aquí está Pablo explicando lo que le pasó cuando habían perdido la esperanza de vivir por el naufragio. Y él dice que el Señor nos libró, a los que estábamos en ese lugar, y nos libra, a los apóstoles que estaban acompañándole, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Y usa el mismo texto, el mismo término. Vamos a ver, 2 Timoteo 4:17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y hay que hacer un contraste, porque arriba, las 3 veces que aparece Romai, no hay una preposición. Y ahora sí. Versículo 18. Y el Señor me librará, no utiliza ek, de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ek, en el versículo 17, indica que el peligro era más que inminente, pero en el versículo 18, Pablo utiliza apo. ¿Sí? Me librará de toda obra mala. Es decir, que en un lugar el peligro es inminente, en el otro lugar no es tan inminente. Por eso dice, me librará de toda obra mala. Así que el significado, fuera de, en medio de, no se puede imponer en Primera Tesalonicenses. Esto porque Hodge y Vine, cuando escriben un comentario sobre esta carta de Tesalonicenses, ellos estaban explicando que este era un término muy diferente. Y vamos a mirar cómo lo vamos a ilustrar. Y bueno, repetimos Tesalonicenses, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que el texto nos deja ver una perspectiva premilenial y pretribulacional en la misma escritura. Acá no se trata de discutir las posturas teológicas, es mirar el texto. Y el texto está indicando que esto va a ser antes de la tribulación y por supuesto antes del milenio. Porque es un tiempo de ira, como hemos visto hasta ahora. Así que siempre y cuando utilicemos una hermenéutica que sea histórica, gramático-literal, y no introduzcamos alegorías y espiritualizaciones en el texto, esta es la posición que la Biblia tiene, pretribulacional, premilenial. Vamos a ver 3 preguntas importantes. ¿Nosotros sabemos lo que quiso decirle a los tesalonicenses Pablo cuando les dijo que Cristo nos libra de la ira venidera? Nosotros tenemos que saber esto, ¿eh? Segundo, los tesalonicenses, ¿qué entendían por esta expresión que dio Pablo, que nos libra de la ira venidera? Bueno, sin duda, por lo que vemos en primera, capítulo 5 y en segunda Tesalonicenses, que esta ira venidera está relacionada con la persona del anticristo y está relacionada con apostasía, pero con la presencia del anticristo, cuando sea retirado el que restringe o impide la aparición del anticristo. Y como lo explica después, se refiere específicamente al día del Señor, no al día de Cristo. Y la tercera pregunta es, ¿nosotros sabemos cómo es la liberación que tenía en mente Pablo cuando les escribió? Entonces, para ilustrar esto, vamos a mirar así. Las palabras que ustedes van a ver, que no son todas, porque para salvar hay unas 14, 15 palabras más, nosotros vamos a mirar solamente estas, en hebreo y en griego. En 1 Tesalonicenses 1:10 el término va a ser kromai. Rescatar de, preservar de, mantener a salvo proveyendo seguridad. Una expresión hebrea, que es el verbo que se traduce por la palabra netzal,
en Isaías 31:5, es salvar por arrebato. Es decir, Dios está proponiéndole a Israel una salvación rápida, una acción rápida para restaurarlos. Cuando el verbo es yesab, como en Daniel 3:17, lo vamos a ver enseguida, la idea de rescatar, de salvar, de liberar del daño está mucho más marcada. Cuando vemos en el griego, en Daniel 3:15, que en la Septuaginta colocan exaireo por uno de estos verbos, la idea es salvar llevando afuera del peligro. Y ahora vamos a ver la historia. En el Nuevo Testamento se usa sozo para la salvación. Y en Daniel 3:27 también se usa como salvar, librar, pero viendo todo el evento como algo que termina siendo beneficioso para la salud y el bienestar de la persona rescatada. Y fulazo, que también tiene que ver con vigilar, cuidar, preservar, cuidarse, custodiar. Este término está relacionado como lo hacía una guardia militar. Lo usa en 2 Tesalonicenses 2:3, pero más gráfico es 1 Juan 5:21, cuando dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Y ahí la idea es guardar como lo hace una guardia militar. Preserven sus vidas, sus corazones, sus mentes de la idolatría, de los ídolos. Así que con estos textos vamos a mirar 3 ejemplos. Primero, Lot. En 2 Pedro 2:7 dice que libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Lo interesante es que dice, porque este justo que moraba entre ellos, la gente de Sodoma, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, ya que así libró al justo Lot, sabe el Señor librar, y usa el mismo verbo, de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Así que también hay una liberación de parte del Señor en los tiempos de tentación con que Satanás trabaja en la vida del creyente. Y se usa ese mismo verbo. ¿Por qué no usa sozo? Porque sozo está relacionado más con la salvación eterna que ya tiene. Acá es un evento puntual, del cual, como en esta película del rescate en Entebbe, hay que hacer algo ya, porque en ese momento estaban en peligro. Y tenemos que verlo en Génesis 19. Entonces les cuento un poco la historia. Se divide la tierra, Lot con Abraham. Y Lot sus tiendas hasta la ciudad de Sodoma. Y allí está viviendo, es llevado cautivo por un grupo de reyes primero, que es en el capítulo 14, cuando Abraham va y lo libera, y vuelve a estar ahí en Sodoma, porque el rey de Sodoma es uno de los reyes que se le aparece junto con otro rey que va a ser Melquisedec, a Abraham cuando viene de la victoria. Entonces, vuelve con su familia y sigue en Sodoma, no cambió de lugar. En el capítulo 18, el Señor aparece con 2 ángeles en la casa de Abraham. Y le dice a Abraham, mira Abraham, estos 2 ángeles que ahora se van a destruir Sodoma. Y te quiero contar, los voy a destruir porque la maldad de ellos ha llegado al colmo. Bueno, Abraham, ustedes conocen la historia, y dice, pero Señor, vos sos el juez justo de toda la tierra. Permitime que te pregunte, ¿y si hubiera 50 personas justas? Vos, que sos el rey de la justicia, el Dios justo, ¿destruirías a todos ellos? ¿A esos 50? No, le dice. Y ahí sabemos que empiezan a regatear hasta que Abraham al final le dice, ¿y si hubiera 10? Si hubiera 10, no los destruiré. Pero no había ni 10. Llegan los ángeles y los recibe Lot.
por alguna razón, la gente de Sodoma se dio cuenta que esta gente no eran normales. No sabemos si por la altura, si por el brillo que tenía su piel, no sabemos por qué, o por sus ropas, se dieron cuenta que no eran de ahí y que eran diferentes. ¿Y qué le piden a Lot? Sácalos para que los conozcamos. El verbo conocer tiene que ver con relaciones sexuales. De la misma manera que en Génesis 4.1 dice, conoció a Adán a su mujer y nació Caín, y después la conoció y nació Abel, es el mismo verbo. Es el mismo verbo que en griego se va a utilizar para el Señor Jesús, que José no conoció a María hasta después que nació su primogénito. Y es el mismo verbo de Juan 17.5, cuando dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que tengan relación íntima. Ginosco es el verbo ahí, en griego. Entonces, esta gente quería tener relaciones con ellos. Y evidentemente se recordarían la historia de Génesis 6. Las hijas de los hombres eran muy hermosas y los hijos de Dios tuvieron relaciones con ellas. Pero aún si no fuera esa relación, sabemos que querían tener relaciones con ellos. ¿Por qué? Porque además le dice Lot, no, yo tengo 2 hijas vírgenes que están comprometidas con 2 personas de acá para casarse, se las voy a dar, pero no hagan esta maldad, y esta era una costumbre que traían ellos desde la zona de Babilonia, desde Harán. Por esa razón, se enojan ellos y los ángeles dicen que alargaron la mano y metieron en la casa. Eso evidentemente no es normal. Y además hirieron con ceguera a todo el pueblo, del mayor al más chico, y todos andaban dando vuelta y no podían encontrar la casa. Entonces los ángeles le dicen, bueno, Lot, ¿quiénes tenés acá? Y bueno, está mi señora, y están mis 2 hijas, y están los 2 yernos. Bueno, sacalos a todos y llévatelos, porque vamos a destruir Sodoma. Y lo apuraban a Lot. Y dice que los yernos no le creyeron. Y entonces los ángeles lo sacan de la ciudad y le dicen, tenés que ir escapando por tu vida al monte. Pero Lot dice, no, mirá, mejor voy a ir hasta esa ciudad, Zoar, una ciudad chiquita, pequeña. Y la orden era que no había que darse vuelta. ¿Quién se da vuelta? La mujer de Lot, y queda convertida en una estatua de sal. Pero Lot y las hijas siguen. Y conocemos esa historia. Después Lot sube al monte, como le habían dicho los ángeles. Pero antes de hacer llover fuego y azufre, Dios sacó, libró al justo Lot. Este es el verbo. El peligro era inminente, no había manera de cambiar esto de la voluntad de Dios, pero a esa persona la saca por amor a Abraham. ¿Se entiende cómo aquí vemos la liberación con que Dios hace de un evento inminente a una persona piadosa? Vamos a ver otro ejemplo. Los amigos de Daniel. Ustedes saben que los 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, le cambiaron el nombre. Y los pongo ahí para que ustedes recuerden que eran Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos 3 amigos eran los que fueron con Daniel, pero en este caso, lo que están haciendo en este momento es que después de haber interpretado el sueño de Nabucodonosor, en Daniel 2, de la imagen, ahora el rey Nabucodonosor se le ocurre que construye la imagen y todos se tienen que arrodillar delante de esa imagen cuando suenen todos los instrumentos musicales. Bueno,
enseguida vienen y le cuentan a Nabucodonosor, ¿sabes que hay 3 personas de los judíos que no te obedecen? ¿Qué otra cosa le podían decir al rey para que se ponga loco? Entonces los manda a llamar y les explica. Les dice, después que tienen que arrodillarse, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Esto era inminente. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. Obviamente, los instrumentos podían tardar 5 o 10 minutos en sonar, pero después, si no te postrabas, estabas en el horno. Y la pregunta de Nabucodonosor es, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y ahí usa el término Yesab, que después es igual en griego, chromai. Entonces, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Conocemos la historia. Le contestan, ¿no? Primero le dicen, mira, rey, en primer lugar nosotros no tenemos ni siquiera que contestarte esto porque nosotros adoramos a un solo Dios. Y le dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Y usa el mismo término que usó el rey Nabucodonosor. Nos puede librar del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, rey, nos librará. Fíjense qué más le dice. En el texto que ustedes después pueden leer, dice, pero si Dios no nos libera, tampoco te vamos a adorar la estatua. Era como decirle, mira, Dios puede librarnos, ya que vos decís que Dios nos va a librar. El nuestro nos puede librar. Pero si no quisiera hacerlo, tampoco vamos a adorar tu imagen. Preferimos morir en el fuego que entregar la adoración de nuestro Dios a una imagen. La convicción que ellos tuvieron, el conocimiento del poder de Dios y la confianza es evidente en Daniel 3, que es un ejemplo para nosotros. Pero en el versículo 28, después que calientan 7 veces el horno y tiran a los 3 amigos y mueren los que tiraron a los 3 amigos, Nabucodonosor dice que está mirando adentro y dice, che, pero nosotros tiramos 3, yo veo 4 y el cuarto parece como hijo de los dioses. Entonces los llama y les dice, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró Yesab a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Es el mismo término pasado al griego, chromai. Fíjense en 3:29. Por lo tanto, dice Nabucodonosor, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Así que nosotros vemos que el rey termina diciendo, por cuanto no hay Dios que pueda librar, y ahora usa Netzal como este. Ahí mira el aspecto del rescate que tuvo Dios para con sus fieles. Entonces, estamos tratando de ver estos ejemplos que corroboran la acción inmediata de Dios, directa de Dios, sin utilizar el término harpaz, usando el término librar, rescatar, preservar a sus fieles. Y por supuesto podemos ver la vida de Daniel. Sabemos que capítulo 1 al 6, Daniel nos muestra algunos eventos de su vida y de los sueños que interpretó. Y en Daniel 6 hay algo muy interesante. Ustedes saben que Darío está gobernando ahora. Ya no está Nabucodonosor, no está su nieto, ahora está Darío. Y Darío se da cuenta que Daniel era muy
muy superior a todos y lo había puesto sobre todas las cosas. Y los amigos de las satrapías dicen, che, no vamos a poder encontrarle a Daniel nada incorrecto. Es un tipo muy recto, no acepta sobornos. La verdad, la única cosa que podríamos encontrar es que él adora a Dios y ora 3 veces por día y abre las ventanas para que todos sepan que está orando hacia Jerusalén. ¿Sabes qué? Saquemos un edicto. Entonces van y le dicen, mirá, Darío, que para siempre vas a vivir porque Dios está con vos. Le hacen todo lo que normalmente hacen los aduladores y le dicen, hemos decidido sacar un decreto firmado por el rey. Recuerden el libro de Esther, donde también por algo que se selló con el anillo del rey, había que matar a todos los judíos por orden de Amán, que era enemigo de los judíos, y cómo tuvieron que hacer para liberar al pueblo y que no murieran. Entonces Darío tiene su anillo y le dicen, mira, hemos decidido que cualquier ciudadano de tu reino que durante 30 días ore a otro Dios que no seas vos, se ha tirado al foso de los leones. Bueno, el rey ni se percató la malicia que había, lo selló. ¿Qué pasó? Se entera Daniel del edicto y abre las ventanas y se pone a orar como siempre. Entonces viene y le dicen, ¿sabes qué? Daniel no te teme, no obedeció, está orando a su Dios. Y ahí se aviva, ahí se da cuenta el rey. Dice, y lo quería mucho a Daniel. Entonces dice que cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar. Y aquí utiliza Yesab otra vez. Es decir, hay un peligro inminente, tengo que sacarlo de acá. Y dice que hasta la puesta del sol trabajó para librarle, para rescatarle. Y ahora utiliza Netzal. Es decir, que estos dos textos, estos dos verbos en el texto, nos ayudan a ver cuánta posibilidad de intercambio había entre ciertas palabras, pero cuando algo era muy violento, muy rápido, se utiliza una de esas palabras por sobre la otra. Entonces, manda el rey, lo traen a Daniel, lo echan en el foso de los leones. Pero el rey le dice a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y utiliza Yesab. Él haga esa tarea de sacarte rápidamente de esta, porque obviamente los leones iban a comérsela. Bueno, la historia nos explica lo que pasa. El rey no puede dormir. Les estoy contando la historia para ilustrarlos, ¿no? Pero supongo que la mayoría las conoce. Entonces, no puede dormir, no quiere música, no quiere comer, nada, y se va a dormir. Pero a la mañana se levanta rápidamente y se va al foso y llama a voces a Daniel y dice con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Yesab, ¿te ha podido librar de los leones? Y bueno, Daniel le dice, sí, rey, envió su ángel, cerró la boca de los leones, y vos sabés que yo no hice nada ofensivo contra vos. Y entonces en el 27 el rey dice, él salva y libra, los dos términos, Netzal y Yesab, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado, Yesab, a Daniel del poder de los leones. Este término Yesab igual a Jromai. Así que vamos a hacer un pequeño resumen. La hermenéutica bíblica del uso de la expresión nos libra de la ira venidera tiene estos puntos. Primero, la iglesia no está colocada para que pase por el medio de la ira venidera o día del Señor. Eso tiene que estar firme en nuestras mentes, porque es lo que dice el texto bíblico. En segundo lugar, el evento que se denomina Día del Señor o Día de Yahvé está dirigido a la nación de Israel
y al mundo entero, o sea, todos los gentiles incrédulos que van a quedar después del arrebatamiento. Ahí tienen los textos para leer. Tesalonicenses 1 y 2, segunda carta, y en la primera de 5 del 1 al 11. Tercer lugar, hay ejemplos en los vocablos que estuvimos viendo que el Espíritu Santo seleccionó para mostrarnos que al no ser nosotros de la noche y al no ser hijos de ira, no vamos a pasar por la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, de Apocalipsis 3:10. Como los tesalonicenses, nosotros también esperamos nuestra reunión con Él. Y por eso sabemos que Él nos libra de la ira venidera. Los textos de 2 Tesalonicenses, de 1 Tesalonicenses 4, de encontrarnos en el aire con Él, o de 1 Corintios 15, de ser transformados y de ser resucitados, todas estas cosas tienen que ver con nuestra reunión con Él. Y para esa reunión con Él nos libra de la ira venidera. Así que antes de ir a la lección 14, si ustedes tienen preguntas, escucho. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Aporte? ¿Se entiende esto que estamos hablando? Ismael, buenas tardes. Sí. Francisco por acá. Mira, hablaba delante con una hermana y se me confundió un poco la cosa con el tema de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. La resurrección de la iglesia, de los creyentes desde Esteban en adelante, es lo que menciona 1 Tesalonicenses 4, que los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros los que hayamos quedado. Sí. Pero los del Antiguo Testamento, ahí me confundí un poco, ¿esos resucitan posterior a la tribulación? Exacto, exacto. En esos 75 días tienen que recibir su heredad. Ya. Esos 75 días entre el término de la tribulación y la inauguración del milenio. Exacto. De los judíos 75 vivos, días. claro, de los judíos vivos pasar bajo la vara para entrar al milenio. De las naciones gentiles, de Mateo 25, 31 al 46, el examen de qué hicieron con los judíos y entran al milenio. Separa los cabritos de los corderos. Los que murieron en la tribulación resucitan allí y van al milenio. Y al final todos van a ir a la Jerusalén celestial. ¿Te acordás el gráfico? Sí, ahora sí me queda claro. Y no recordaba tampoco volver a estudiar. No recordaba tampoco cuántos eran los días entre el término de la tribulación y la inauguración del milenio. Ahí me lo recordaste, gracias. Sí. Amén. ¿Alguna pregunta, aporte, hermanos? ¿Los escuchamos? Bueno, continuamos, Pastor Ismael. Bien. Bueno, vamos a ver si puedo hacer en media hora esto, porque pidieron una doble porción del Espíritu. Y les dije que del Espíritu no tengo, de la palabra que dejó el Espíritu sí. Aquí tendríamos que ver qué es o quién es el que lo detiene. Y aquí tenemos un pequeño resumen de las palabras que hemos estado estudiando. Estudiamos harpazo para arrebatamiento, estudiamos día, gemera, estudiamos día de Cristo para los creyentes y estudiamos día del Señor para los judíos y los gentiles. Estudiamos la expresión de cleptes como ladrón, como cleptes en la noche. La palabra venida, con sus 3 más usadas palabras para hablar de la presencia del Señor. La palabra misterio, esto que es algo que no se conocía porque Dios lo tenía guardado y Dios se encarga de revelarlo, como en el caso de la vida de Daniel, con los sueños.
y también con respecto a la iglesia y todo eso. Estudiamos el término trompeta para poder entender por qué hay tantas trompetas en la Biblia. La expresión recién, vengo pronto, y que ya la vimos, en las 7 escuelas de interpretación de la semana anterior, y ahora vimos librar de la ira venidera. Bueno, vamos a ver qué es lo que lo detiene. Entonces, definimos el problema de los tesalonicenses, evaluamos las posturas sobre quién es el que restringe la aparición del anticristo, definimos qué es lo y el, que son justamente los aspectos que se utilizan, y concluimos el estudio. Así que, los judíos tenían un par de problemas. El primero era la persecución por parte de los judíos que iban detrás de Pablo persiguiendo lo que él enseñaba y no dejando que las iglesias se afirmaran, y metiendo la ley judía, que se circunciden, que guarden los días de fiesta, que se transformen en judíos los gentiles, eso querían. Y por supuesto los propios conciudadanos, por el cambio de conducta que podían tener, porque ya no irían a los dioses paganos a hacer sus idolatrías. En Hechos 18 y en 1 Tesalonicenses 2 vamos a ver algo de esto. El segundo problema: se había introducido una falsa enseñanza respecto del rapto o arrebatamiento, que tiene que ver con lo que es el día de Cristo, solo para los creyentes de la iglesia, y la tribulación o día del Señor, que tiene que ver con ese periodo de juicio sobre judíos y gentiles que estuvimos viendo. Y ahí tenemos un par de versículos como para repasar. Así que vamos a ver el punto número 1, persecución de parte de los judíos. En Hechos 18 dice que cuando Silas y Timoteo vienen de Macedonia, que habían ido llevando la carta a 1 Corintios, Pablo dice estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificándole a los judíos que Jesús era el Cristo, el Mesías. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza y yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Es decir, que la persecución a los ciudadanos también se relata en Tesalonicenses 2. Porque vosotros, hermanos, le dice, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Recuerden, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último la tierra. En este tiempo, él dice de las iglesias que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Y acá explica algo más. Los judíos mataron al Señor Jesús, a sus propios profetas, a nosotros los apóstoles nos expulsaron, no agradan a Dios, se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Haciendo estas cosas, dice, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Esta ira no es la que hemos estado estudiando, que tiene que ver con la tribulación. Segundo tema, las enseñanzas. 1 Tesalonicenses 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Con respecto a esto, ya había una enseñanza errónea. Y él dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ignorancia, tristeza, esperanza, tres términos, tres ideas que tiene que afirmar con respecto a los que duermen. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así que ya tiene una corrección escrita esta idea. ¿Qué le agrega? 5 del 1 al 3. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, no es el día de Cristo, es el día del Señor, vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, esta es una expresión de la gente inconversa, el día del Señor. No tiene que ver con el rapto. Nosotros no esperamos paz y seguridad.
Nosotros esperamos que suene la trompeta y punto. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, sobre los que digan paz y seguridad, sobre los que queden en la tribulación, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ya vimos por qué no van a escapar. En 2 Tesalonicenses 2 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, son 2 temas. No es que la venida de nuestro Señor Jesucristo es nuestra reunión con Él. Son 2 temas. Venida, primera, encarnación. Segunda, cuando viene a la batalla de Armagedón y después a juzgar y después a reinar. La venida y nuestra reunión con Él. Esto es importante. El kai, esa I de conjunción que tenemos, no es igual en griego que en castellano. Pero claro, puesto así en castellano, el lector del castellano dice que la venida de nuestro Señor es nuestra reunión con Él. No dice eso. Ah, entonces ahí la venida fue la que ya vino, la de la primera venida de Israel. No, porque está hablando de la venida del día del Señor, porque está hablando del día del Señor. Y nuestra reunión con Él es el arrebatamiento. Por eso, fíjate lo que le dice. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, alguno podría decir que el espíritu le mostró tal cosa, ni por palabra, no, Pablo dijo tal cosa, ni por carta, sí, Pablo me escribió, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Venida, día del Señor, tiene que ver con el periodo de tribulación y final de la tribulación. Pero nuestra reunión con Él es en el aire. ¿Se entiende esto? Es fácil confundirse. Pero Sí, no. yo la verdad no lo entiendo bien. Venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la venida? ¿Cuándo va a venir el Señor? Cuando termina la tribulación. Porque la primera venida ya fue. Ya resucitó, se sentó a la diestra del Padre. Está esperando venir después Ah, de ya, que la iglesia... es solamente que lo dice a la inversa. Nuestra reunión con Él es primero y luego es su venida. Claro, pero está hablando de que estaban mezclando las 2 cosas. Fíjate, en el capítulo 5, le vuelve a decir lo mismo, pero acerca del día del Señor. El día del Señor es el período de tiempo. Es por Periodo que eso hay la empieza con la confusión. tribulación, Es por sigue eso la hay la segunda confusión. venida. Sí, Es por eso hay la confusión del pacto, que en la venida del Señor es que nos reunimos con Él. exacto, exacto. Pero ¿por qué está dicho aquí en ese orden la venida y nuestra reunión, y no nuestra reunión y la venida? Porque lo que habían enseñado era que estábamos en el día del Señor. Y el día del Señor no va a venir, ahora más lo vamos a mirar más adelante, no va a venir sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado. Vamos a seguir. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué es lo que no vendrá? El Señor. La venida del Señor no va a ser hasta que venga primero la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero nuestra reunión con Él no tiene nada que ver con el hombre de pecado. Sigo y ya se va a hacer la luz. Así que tenemos que ver que hay un programa de Satanás que está permitido, que está organizado y decretado por Dios. Lo segundo que tenemos que ver dentro de este tema es que este programa incluye en Daniel 9 la semana 70 y también antes que sea encadenado Satanás por 1000 años y antes de que vaya al lago de fuego y azufre. Ese es el programa de Satanás.
Es decir, los eventos para Satanás, organizado y decretado por Dios, es la semana 70. De ahí en adelante, encadenado 1000 años y luego antes de los juicios de Mateo 24 y 25, que son la tribulación, y antes del reino milenial. Se estaban mezclando dos programas, el día del Señor y el día de Cristo. El día de Cristo es el encuentro con Él en las nubes, el día del Señor es todo el periodo que incluye la venida de Cristo a la tierra. Seguimos un poquito más. El programa para la iglesia es primero arrebatamiento, tribunal de Cristo, bodas del Cordero. Esto es en el cielo, pero todo lo demás es en la tierra. El hombre de pecado, el anticristo y el falso profeta están en la tierra. Nuestra reunión con él y lo que le pasa en el día del Señor al resto de la gente, judíos y gentiles. Vamos a ver un texto, retener, sostener o sujetar. Se traduce con el verbo retener en Lucas 8:15, con respecto a las personas que estaban escuchando al Señor Jesucristo en lo que había oído. En 1 Corintios 11, de lo que predicaba el Señor, ¿no? En 1 Corintios 11:2, las instrucciones que Pablo le había dado con respecto a la cena del Señor. Tenían que, los alaba porque retienen, dice Pablo. En 1 Corintios 15, retener la palabra que les hablé, la cual es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, y obviamente que después apareció a más de 500 personas, y ustedes son salvos por haber creído este mensaje. En 1 Tesalonicenses 5:21, retener lo bueno. Filemón 13, cuando le dice Pablo con respecto a Onésimo que lo quería retener, pero le dice, no quise hacer nada sin tu consentimiento. Es la idea de retener, cateco. En Hebreos 3:6, hablándole a los creyentes que estaban ahí con ganas de volverse a la ley judía, ya siendo salvos, dice que hay que retener la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Retener en el versículo 14 la confianza del principio, es decir, no cambien creyendo que si ahora tratan de cumplir las normas de la ley, están mejor porque no los van a perseguir. No, la persecución la van a tener. Pero ustedes sepan, por eso es el mensaje que vimos de Hebreos, ¿no? Que el Señor tiene el control de todo. Y que Cristo es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Josué, superior a los profetas, superior a los reyes, superior al sacerdocio arónico, todo era superior en Cristo. Y eso hay que retener, esa confianza. Y este verbo, en 2 Tesalonicenses 2, se ve traducido detener e impedir. Vamos a mirar un poquito más cómo se usa en el sentido de detener. En Lucas 4:42, la gente le está escuchando, ya empezó a predicar, y le detenían para que siga hablando. Y el Señor le tiene que decir, miren, también tengo que ir a otras ciudades de Israel. En Romanos 1:18, los hombres injustos, como dijimos antes, que frenan el avance de la verdad por medio de sus propias injusticias, para que no se les predique el Evangelio. O, alternativamente, como dicen 2:15, detienen la verdad en o con injusticia. Es decir, estos judíos decían que ellos eran piadosos, maestros de la ley, y sin embargo, cuando un gentil hacía lo que dice la ley sin saber, estaba mostrando que era mentira lo que decía el judío cuando se jactaba de conocer a Dios y conocer su ley y estar dentro de sus promesas.
aquí en 2 Tesalonicenses 2:6, ahí aparecía la palabra detiene. Y lo que está diciendo es que el Espíritu Santo, ahora vamos a ver por qué decimos el Espíritu Santo, está refrenando la iniquidad en su desarrollo. ¿Por qué? Porque se tiene que convertir el último elegido para la iglesia. En el versículo 7 dice, ¿quién detiene? Y ahí ya el lo se transforma en quién, un sujeto determinado. Literalmente, como dijimos antes, puede ser el retenedor, porque está el artículo con el participio presente. Aquel que retiene o aquel retenedor. Esto se puede referir, dicen los autores, a un ser individual, como en la similar estructura de Tesalonicenses 3:5, cuando dice que el tentador os hubiera tentado. Es decir, Pablo le dice, no pude aguantar más, me quedé solo y lo mandé a Timoteo para que me averigüe. ¿Qué pasó con ustedes? Dice. No sea que el tentador los hubiera tentado. Seguimos. También, ahí alguien se está colando, también se puede referir a un número de personas que presenten las mismas características, así como se utiliza el término el creyente, representando a todos los creyentes en Romanos 9 o en 1 Juan 5. Vamos a mirar estas dos cosas. El versículo 6 habla de un principio, ¿sí?, que detiene. En el versículo 7, el principio es una persona o conjunto de personas, como dice Hogg y Vine, que ahora lo vamos a ver. Así que, por ejemplo, cuando se habla de la autoridad en Romanos 13, la frase dice, quien resiste a la autoridad, esa palabra, la autoridad, representa a todas las autoridades. Podría ser. ¿Sí? Y es posible que estas autoridades, o las autoridades que han sido establecidas por Dios, puedan ser una influencia refrenadora. Y aquí no se indica si es las autoridades. Pero, si alguien quiere leer, por eso tienen los signos de pregunta con admiración, como diciendo, ¿por qué pone esto? Porque tiene razón el autor, el comentarista. Pero vamos a ver por qué se encarna. Porque cuando vos utilizas estas expresiones, tenés que dilucidar bien a qué se refiere. Vamos a mirar. Alexander Ries dice que el emperador y el imperio romano y los imperios que siguen, como lo dice Hogg y Vine, pueden ser los que detienen la aparición del anticristo. Más específicamente, Hogg y Vine dicen que el gobierno y las leyes humanas pueden ser, porque obviamente los emperadores en el tiempo del Imperio Romano no fueron buenos. Nerón, Calígula, tantos emperadores hicieron desastres. Entonces no pueden estar restringiendo el mal siendo colocados, por un lado, por Dios, pero quien coloca esos reinos, por lo que dice la historia de Daniel 2 y Daniel 7, es Satanás. La lucha entre los ángeles, capítulo 9 de Daniel, para que se manifieste el hombre de pecado, tiene un trabajo que hacen los ángeles que están de parte del príncipe Miguel, que es príncipe de parte del pueblo de Israel. Ese impide que se manifiesten más rápidamente los reinos. Pero aquí, y no está mal esta posición, no es posible que estando bajo Satanás puedan generar un beneficio a la iglesia. Al contrario, su objetivo es destruir. Así que quien restringe debe tener otras características. Una mujer de un pastor que se llamaba Nedan, un escritor, en un libro pequeño del Anticristo, dice que ¿por qué pensar que tiene que ser algo bueno o algo que está allá? ¿No podría ser Satanás? Pero no tiene mucha base, y obviamente Satanás
no se podría oponer a sí mismo, porque el Señor dijo que si Satanás echa fuera a Satanás, su reino cae. ¿Se acuerdan cuando lo acusaban de que él echaba los espíritus por el poder de Belcebú? Stanton argumenta con la idea de que somos, en un libro Guardados de la Hora, de que la iglesia es. ¿Y por qué no puede ser la iglesia? Porque la iglesia, las personas que están en la iglesia, no tienen tanta piedad como para detener el mal del mundo. Y cuando la Biblia habla de vosotros sois la luz del mundo, no le está hablando a la iglesia del Señor. Se ha usado mucho para explicar que como la sal preserva y detiene la corrupción. No, no. ¿Por qué? Porque tiene que haber algunas características mejores, mayores. Y el quinto es Gerald Stanton argumentando a favor de que es el Espíritu Santo, y el doctor Balbord en el libro del Espíritu Santo también dice que es justamente él quien restringe la aparición del anticristo. Vamos a ver los argumentos. El punto de Riss y el de Hoggy Vine omite el hecho de que el sistema de gobierno del mundo y las leyes humanas son utilizados por Satanás para exigir adoración a su persona. Por lo tanto, el sistema sigue después que la iglesia es arrebatada. Entonces, no puede ser ese el elemento que esté usando Dios. Ahí tienen unos textos para ver. Ahora, Satanás no podría ser el que restringe, como les decía recién, porque él mismo estaría generando una persecución a quienes no lo adoren y a quienes no reciban la marca del anticristo. Y él no estaría contra sí mismo, lo que vemos en Marcos 3. En Apocalipsis 12, a mitad de la tribulación, cuando es lanzado para perseguir, él va a exigir ahí la adoración, en ese tiempo. 3. Como la iglesia es un grupo de personas redimidas de entre los pecadores, en los cuales Dios, el Espíritu Santo, está haciendo una obra de prepararlos como una esposa pura para el Hijo, entonces la iglesia no es tan santa y no tiene tanto poder. El que tiene poder es Dios. Los creyentes no tenemos poder. Nuestras oraciones no es para mover la mano de Dios. Nuestras oraciones son para depender de Dios, si Él quiere. Y como dice Romanos 8:26, ¿qué vamos a pedir como conviene si no lo sabemos? Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, conforme a la voluntad del Padre. Así que el grupo de creyentes sería muy raro que haga esto. Y así, si ustedes recuerdan la historia de Génesis 24, Abraham no quiere que su hijo Isaac se case con una mujer de ahí, de la tierra prometida. Quiere que sea de su familia. Entonces lo manda Eliezer con muchas riquezas, y Eliezer, que es el damaseno que era su criado, llega y ora. Y dice, Señor, dice, yo me voy a sentar ahí en donde está el pozo donde las mujeres salen a repartir agua, a sacar agua para dar de beber a sus animales y para llevar a sus casas. ¿Y sabes qué voy a hacer? Le voy a pedir agua. Y cuando yo le pida agua, si esa mujer me da agua y me dice, y también voy a sacar para tus camellos, sea esa la mujer que elegiste para mi amo Isaac. Y se dio. Rebeca sale, empieza a hacer eso y cumple prácticamente tal cual era la oración. Y Eliezer se sorprende, le pregunta de quién sos hija, y era hija de un familiar de Abraham. Le coloca unos pendientes de oro y ella se va a explicarle a la familia, miren, me encontré con una persona, me dijo así, asá, que quiere esto, porque viene de parte de Abraham, y enseguida lo llaman, le dicen, bueno, ¿qué pasó? Y él les cuenta y dice, espera, antes de comer un pedacito de pan, te quiero contar por qué vine. Y le cuenta lo que Dios le dio a Abraham, la riqueza, la grandeza, pero que viene a buscar una esposa para su hijo. Mientras le preguntan, Rebeca, ¿vos vas a ir? Ella dijo que sí, y entonces dio presentes y se la lleva.
mientras la va llevando, le va hablando de Isaac, le va contando cómo es él, sus atributos, sus posesiones, su carácter. Y cuando Rebeca está llegando, dice que Isaac salió a la hora de la tarde a meditar, a orar, a charlar con el Señor. Y ella se da cuenta y dice, ¿ese es Isaac? Y le dice Eliezer, sí. ¿Cómo ella llegó a conocer esas cosas? Porque la vino preparando Eliezer. De la misma manera, a la hora del Espíritu Santo en este tiempo, esto es una ilustración, no es que yo tengo que predicar de Génesis 24 para decir lo que hace el Espíritu Santo, no. Yo les cuento de 2 Corintios 11 lo que hace el Espíritu Santo y lo ilustro con el Antiguo Testamento, porque no hay tantas ilustraciones para la iglesia. Pero esta más o menos encaja un poquito, pero no tiene que ver con la iglesia. Rebeca no es la iglesia. Que quede claro. Así que así tenemos que pensar de la iglesia. No es un grupo omnipotente, omnisciente, ni siquiera nosotros tenemos omnipresencia. Así que como los miembros de la iglesia no lo son, el único que tiene esas características es Dios, es el Espíritu Santo. Y si durante todos, desde el momento que empieza Pentecostés hasta hoy, los creyentes van muriendo por justamente estas características que no tienen, hay alguien que sí tiene estas características, y es el Espíritu Santo. Como el maligno es una persona, y sus acciones involucran el área espiritual, desde Génesis hasta Apocalipsis, entonces, esta persona que detiene tiene que tener las mismas cualidades, persona y acciones sobre el área espiritual. Y así como Satanás estuvo actuando y viviendo desde antes de la creación del hombre, el que lo restringe, que está impidiendo su manifestación, también tiene que tener esas cualidades, haber estado desde antes de la creación del hombre. Como esta dispensación tiene un solo miembro de la Trinidad actuando en completa formación de la Iglesia, porque el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia, de juicio, te provee la fe para creer y te sella y te hace morada y te provee de algunas características para ser a la imagen de Cristo. Bueno, evidentemente estamos hablando de quién es el que detiene. Y como dijimos recién, mora, sella, bautiza, llena, guía y santifica. Entonces, para que este propósito se complete, él mismo tiene que ser quien está restringiendo o impidiendo la manifestación del anticristo. Resumen, la iglesia de los tesalonicenses tenía conturbación, problemas en los temas escatológicos. Lo que le había enseñado Pablo y los apóstoles también sigue sucediendo hoy. Los creyentes tenemos conturbación, preocupación con respecto a la escatología. Y muchas veces pareciera que son los mismos creyentes que generan este problema. Pero siempre sucedió y siempre va a suceder. Nos toca estudiar. La confusión acerca del Día del Señor, o Día de Yahvé para judíos y gentiles, estaba siendo mezclada con el evento exclusivo de la iglesia, que es el arrebatamiento, nuestro encuentro, nuestra reunión con Él. Y tal como en el primer siglo, nos toca estudiar. Y de esa manera, respetando reglas de hermenéutica y de teología sistemática, no nos vamos a desviar. Por supuesto, no todos lo tenemos. ¿Qué aplicaciones? Dejamos este tema sin aplicaciones porque ya estaba para la lección 15, que es la próxima, y ya son I37. Este va a ser el próximo tema. Muy bien. Dejo de compartir. Dejo de hablar. Bueno, queridos hermanos, ¿algún aporte ya para despedirnos? Bueno, ante todo saludarlo desde Bolivia, Pastor Ismael Cajal, y estamos muy entusiasmados por los estudios, y bueno, queremos bendecir su vida. Nos vemos el siguiente miércoles, Pastor, hermanos, y bueno, estamos
en estos estudios apasionantes. Dios nos los bendiga, hermano. Dios nos lo bendiga, Pastor Ismael. Saludos hasta la Argentina. Gracias, gracias. Y gracias, hermano. Gracias, Ana, por tu trabajo. Ahí veo a los hermanos. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Que Dios Chao, lo chao. bendiga. Bendiciones, hermano. Chao, hermana Abigail. Chao, chao. Adiós, adiós, hermanito.